Esa noche estaba cansada de fingir que podía con todo sola. No sabía si Dios existía, pero aún así decidí hablar con Él. Y lo que ocurrió después cambió mi vida para siempre. Crecí en una familia católica. Hice la primera comunión, la confirmación y todo lo que se supone que debía hacer. Pero siéndote sincera, nunca entendí realmente quién era Dios. Para mí, aquello era simplemente una tradición. Mis amigas lo hacían, mi familia lo hacía, y yo solamente seguía el camino. Pero hubo algo que comenzó a sembrar dudas en mi corazón desde muy pequeña. Mi abuela sufrió una caída que cambió su vida para siempre. Después de aquel accidente, nunca volvió a caminar. Y empecé a preguntarme algo que no podía sacar de mi mente. Si Dios existe, ¿por qué permite cosas así? No lograba entenderlo. Escuchaba que Dios era amor. Escuchaba que para Él nada era imposible. Pero luego veía el sufrimiento a mi alrededor y no tenía sentido eso. Con el paso de los años, me fui alejando cada vez más. Y mientras más me alejaba, más convencida estaba de que podía resolver mi vida por mi cuenta. Pensaba que no necesitaba ayuda de nadie, mucho menos de Dios. Desde muy pequeña había aprendido a ser independiente, a resolver mis problemas sola, a no pedir ayuda. Y aunque por fuera pareciera fuerte, por dentro estaba acumulando heridas que jamás sané. Heridas que me llevaron a buscar amor donde no lo había. Heridas que me hicieron aferrarme a personas equivocadas. Amistades que me lastimaron. Relaciones que dejaron marcas. Y decisiones que terminarían costándome muy caro. Pero en ese momento yo no lo veía así. Pensaba que simplemente estaba viviendo mi vida hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Tenía 20 años. Estaba sola en la terraza de mi casa. Era muy tarde, ya de madrugada. Todo estaba silencioso. Y por primera vez sentía que mi mundo se estaba derrumbando. Las consecuencias de mis decisiones habían comenzado a alcanzarme. Tenía problemas que no tenía ni la menor idea de cómo iba a resolver. Deudas, preocupaciones, situaciones que me quitaban el sueño. Estaba muy angustiada, incluyendo también que tenía una enfermedad que parecía no tener solución. Esa enfermedad fue la gota que derramó el vaso. Recuerdo mirar el cielo aquella noche y sentir que había llegado a mi límite. Por fuera intentaba aparentar que todo estaba bien, pero por dentro me estaba derrumbando. Y por primera vez tuve que admitir algo que llevaba años negándome a aceptar. No tenía el control y no importaba cuánto lo intentara, no podía resolverlos todo sola. Esa noche me sentí derrotada, frustrada, agotada, sin respuestas, sin fuerzas. Y entonces ocurrió algo que jamás pensé que haría. Me rendí. Pero no me rendí ante los problemas. Me rendí ante Dios. Por primera vez en mi vida hablé con Él de verdad. No recité una oración aprendida, no seguí ningún ritual. Simplemente hablé. Le dije que necesitaba ayuda. Le dije que ya no podía sola. Le confesé que ni siquiera estaba segura de que Él existiera y me estuviera escuchando. Pero aún así seguía hablando. Entre lágrimas, entre dudas, entre miedo. Con una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Pero suficiente para levantar una oración. Aquella noche lloré todo lo que tenía guardado. Años de dolor, años de orgullo, años intentando cargar sola cosas que nunca fui diseñada para cargar.
Y cuando terminé, pasó algo que nunca olvidaré. Sentí paz, pero lo más sorprendente fue que mis problemas seguían ahí, las deudas seguían ahí, las preocupaciones seguían ahí, la enfermedad seguía ahí. Nada había cambiado a mi alrededor, pero algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz, una paz que no podía explicar, una paz que no tenía lógica, porque mis problemas seguían ahí. Era una paz que jamás había experimentado. Esa noche me fui a dormir con una tranquilidad que no venía de las circunstancias, venía de saber que ya no estaba sola, venía de la tranquilidad de que Dios me había escuchado. Y en la mañana siguiente ocurrió algo que marcó mi vida para siempre. La enfermedad se había detenido. Aquello que parecía imposible, pero había sucedido. Y fue justo en ese momento cuando algo comenzó a despertar dentro de mí. Mi curiosidad, mi fe, mi deseo de conocer a ese Dios que había escuchado el clamor de una joven llena de dudas. Pero si me hubieran dicho aquella noche que todo aquello apenas era el comienzo, tampoco lo había creído. Porque Dios no solamente respondió mi oración, Dios comenzó a transformar mi vida. Comenzó a sanar heridas que llevaba años cargando. Comenzó a mostrarme cuánto me amaba. Y poco a poco, el vacío que intenté llenar con personas, con relaciones y con cosas temporales, comenzó a llenarse con su presencia. Con el tiempo entendí que algo había cambiado por completo mi manera de ver la vida. Lo que había estado buscando durante años no era solo una solución temporal, era una relación con Dios. Porque por más que intentemos llenar nuestro corazón con personas, con dinero, con éxito, con reconocimiento o con cualquier otra cosa que esté en el mundo, siempre habrá un espacio que solamente Él puede llenar. Hoy entiendo algo que durante muchos años no pude comprender. Dios nunca me abandonó los años que yo me alejé de Él. Fui yo quien se alojó realmente. Pero cuando finalmente levanté mi voz aquella noche, Él seguía ahí, esperándome, escuchándome y sosteniéndome. Y créeme que si sostuvo a una joven llena de dudas, heridas y preguntas, también te va a sostener a ti. Y si hoy estás viendo este video sintiéndote cansado, confundido o pensando que ya no puedes más, quiero que recuerdes esto. El mismo Dios que escuchó a una joven llena de dudas en una terraza durante la madrugada, sigue escuchando oraciones hoy. Porque si Él pudo cambiar mi vida, también puede cambiar la tuya. Hoy entiendo que Dios muchas veces nos encuentra en nuestras medias noches, en esos momentos donde sentimos que ya no podemos más, en esos momentos donde las respuestas se terminan y las fuerzas también. Porque fue precisamente en mi noche más oscura donde comenzó a nacer mi fe. Aquella noche pensé que había llegado al final de mis fuerzas, pero en realidad era el comienzo de mi historia con Dios. A veces Dios permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas para mostrarnos que nunca fuimos llamados a caminar sin Él. Actualmente te cuento que sirvo en una iglesia cristiana y he visto cómo Dios sigue transformando vidas todos los días. Pero esa es una historia que les contaré en otro episodio. Si este testimonio tocó tu corazón, te invito a suscribirte a Fe a Medianoche y activar la campanita para acompañarnos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y recuerda, la noche más oscura de mi vida terminó convirtiéndose en el comienzo de mi historia con Él.